La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. 29 de junio, Santos Pedro y Pablo, apóstoles. Es día miércoles, día grande que ha marcado de una u otra manera no solamente la historia de la Iglesia, sino la historia de los pueblos. Entre el día de San Juan y el día de San Pedro, junio se caracteriza por el inicio del verano. Y estas grandes solemnidades están precisamente en la parte final del mes de junio. Santos que no solamente han hecho iglesia, han construido la iglesia, sino que siguen intercediendo por nosotros. Como es una solemnidad, hay dos misas, la misa vespertina de la vigilia y la misa del día. Vamos a escuchar las lecturas de la misa del día. Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Del Salmo 33 respondemos: el Señor me libró de todos mis temores. Hay una segunda lectura. Ahora solo espero la corona merecida. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Y del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. 3 reflexiones a propósito de este día. La primera es la popular. Pablo decía al inicio: están en la memoria de nuestros pueblos. Tan es así que son nombres muy comunes, tanto en varones como en mujeres. Pedro y Pablo, Pedro, Petra, Pablo, Paulina, Paola. Son nombres, pues, que están no solo en la memoria del pueblo, sino, de alguna manera, en la genética de las personas. Y no solamente eso. En la historia de la Iglesia, Pedro y Pablo han personificado a la Iglesia entera a lo largo de los siglos. De ellos parte una tradición que no se ha interrumpido. Y hoy esto se manifiesta en las oraciones de la misa de hoy. Por la predicación de ambos, el Señor dio a la Iglesia las primicias de la fe cristiana. Los nombres de estos dos maestros de la fe estuvieron por largo tiempo en el yo confieso.
Y ahora pues invocamos a todos los apóstoles, no solamente a Pedro y a Pablo. Ellos son los representantes en la historia de la iglesia. Son símbolo de todo el colegio apostólico como piedras fundamentales de la fe. Aún hoy día el Papa invoca la autoridad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, cuando en sus actos oficiales quiere referir la tradición a su primera fuente, que es la palabra de Dios. Así es incluso en la bendición papal. Grandes pues hombres que están en la memoria del pueblo, en la memoria de la iglesia, son parte de esa memoria de la fe. Una segunda reflexión, la palabra que hoy escuchamos trata de ello precisamente. La primera lectura, Pedro en la cárcel. La segunda lectura, Pablo en la cárcel. Ay, 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 ay. El Señor había anunciado persecuciones. Los encarcelarán. Pues bien, hoy aparecen las dos lecturas. Pedro en tiempos de Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande. Pablo ya en Roma. Hasta allá va a dar, precisamente por dar a conocer a Jesucristo. Y hermosa la segunda lectura, He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Él nunca abandonó la confianza en Dios. Dice, ahora solo espero la corona merecida. El Señor me librará de todos los peligros. Y en el Evangelio me quedo con esto. Pedro confiesa, tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le responde, tú eres Pedro. ¡Ay, qué hermoso! Tú eres Pedro. Ay, 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 ay. En otras ocasiones le va a encomendar ser el pastor de la comunidad o pescador de hombres. Hoy la palabra nos lleva a mirar dentro del plan de Dios a estas dos grandes personas. Son símbolo, son realidad, son punto de unidad, son puntos de referencia. Una última reflexión. El Papa actual, como los papas que ha habido a través de la historia, sucesores de los apóstoles, sucesores de Pedro. El Papa es el obispo de Roma. Es sucesor de Pedro en la sede de Roma, pero es para toda la iglesia. Es una garantía de la comunión, es un símbolo de la comunión. Y la comunión es fundamental. Jesús nos ha dicho que todos sean uno, seamos uno. ¿Cómo lograr esta unidad? Obviamente que es obra del Espíritu Santo, pero también tiene que hacerse visible. Y quien une, quien garantiza, es la persona de Pedro, quien le sucede en ese momento. Esa garantía pues de la comunión, habrá diferencias, sí, pero todo tiene que resolverse en la unidad. En la iglesia hay pluralidad de carismas, pero todo es para el servicio común, para el bien de todos. Y es como se ha ido construyendo la iglesia. A veces los conflictos se han resuelto bien, la mayor parte de las veces, a veces no se han ido a los extremos. Y eso ha existido siempre y eso va a existir, pero no por culpa de Pedro y Pablo, sino ya son debilidades humanas. Siempre habrá la oportunidad de volver a casa, volver a la iglesia, volver a Pedro. Hoy una felicitación especial a todas las personas que llevan este hermoso nombre o estos hermosos nombres, Pedro y Pablo, con sus equivalentes en femenino. Buen día, felicidades, iglesia.